Aquellos que han estado en coma, ¿cómo fue? Cuando estaba en 5º grado me caí de un árbol y me golpeé la cabeza bastante duro. Me desperté 3 días después en el hospital. Para mí, la experiencia se resume fácilmente en 3 partes. 1. Cuando me caí, me desmayé antes de tocar el suelo. O al menos ahí es donde la memoria se desvanece. Y se desvanece es realmente la mejor palabra. Fue como si mi conciencia se hubiera desvanecido y luego la oscuridad y la nada. Era como si mi cuerpo supiera lo mucho que me iba a doler y se apagó. 2. Tengo recuerdos muy vagos mientras estaba en coma de escuchar a mi papá leyendo un libro, o a mi mamá diciéndome que sabía que saldría, o de un tubo en mi nariz. Pero estos siempre fueron momentos muy confusos y nunca fui consciente durante ellos, fue más como medio segundo de ser consciente de una cosa en particular, la forma en que el tubo se sentía pegado contra mi brazo y deseaba poder extender la mano y moverlo. Y luego de regreso a la nada. Creo que fui un poco consciente del hecho de que fui un poco más consciente cada vez que esto sucedía, pero, sinceramente, no estoy seguro ni siquiera de eso. 3. Despertar fue repentino. Tan repentino. Estaba en la oscuridad. Tuve un momento de conciencia, como me duele el cuello y luego el dolor fue de magnitudes mayores. Ya no era una percepción distante, sino algo de lo que estaba activamente consciente. Despertar fue el momento más doloroso de mi vida y comencé a llorar y luego ni siquiera pude llorar, dolía tanto. Creo que eso tuvo más que ver con las lesiones sufridas en el cuello y la cabeza que con el coma, pero así fue. Después de una hora mi cuerpo estaba acostumbrado al dolor y estaba totalmente normal, aunque muy débil, hambriento y sediento. Sobreviví y ahora estoy bien sin problemas duraderos. En 2016 estuve en coma del 31 de marzo al 5 de mayo, y luego medio despierto durante un mes más. Fue como el sueño más largo y aterrador de mi vida. Me indujeron médicamente con un goteo de fentanilo durante aproximadamente una semana al principio y déjame decirte que el fentanilo es un demonio. Tenía sueños locos sobre luchar contra funcionarios hospitalarios corruptos, por lo que mi cerebro sabía dónde estaba. No pensaron que jamás volvería a hablar o caminar, pero en la cama del hospital me reí de un episodio de Touch 70S Show y mejoré un poco todos los días después. Estoy en un 85% de salud en general en estos días. Pero soy más o menos un tipo promedio. Fue una herida en la cabeza. Tuve un ataque en el baño que me hizo caer al lavabo. Tuve una experiencia similar, con goteo y todo, pero tenía el síndrome de Guillain-Barré. Soñé o tuve alucinaciones de que mi hermana menor estaba muerta, cortada por la mitad, y me hacían recostar sobre su cuerpo cortado. Cuando desperté lo primero que pregunté fue cómo murió y todos me miraron como si estuviera loca. De hecho, muchas veces creí que pusieron un cadáver al azar en mi cama. Otro que tuve fue sobre las enfermeras encerrándome en concreto, estaba paralizada, así es como mi cerebro lo procesó. Era consciente de que la gente me hablaba y estaba conmigo, simplemente no podía comunicarme y mi cerebro procesaba todo en este extraño mundo de sueños. Tuve meningitis cuando tenía 12 años, que me diagnosticaron erróneamente como gripe estomacal y terminaron llevándome al hospital en el último minuto. El último recuerdo que tuve fue quedarme dormido viendo las noticias de emergencia sobre el ataque al aeropuerto de Bruselas. Más tarde tuve una especie de sueño febril, que terminó siendo verdad, sobre mis padres llevándome a urgencias diciendo está bien una y otra vez. No podía moverme ni hablar, por lo que parecía más un sueño que algo que realmente estaba sucediendo. Vi las luces del estacionamiento de emergencias que me hicieron cerrar los ojos y después de eso fue como tomar una siesta. No tenía conciencia del tiempo en absoluto, es como irme a dormir y despertarme lo que parece un segundo después, pero en realidad ya es de mañana. Me desperté 6 días después, muy drogado, pero solo recuperé el conocimiento al día siguiente. Solo puedo compararlo con cuando eres pequeño y te despiertas en la casa de un amigo y no sabes dónde estás. Estuve en coma durante 2 meses después de un grave accidente automovilístico. No fue inducido médicamente, fue gracias al daño cerebral. Cuando me desperté estaba solo en la habitación del hospital y no tenía ni idea de lo que pasó porque estaba ahí. Tenía puesto un collarín debido a una fractura en el cuello, así que pensé que algo andaba mal con mi cuello, pero no estaba seguro de cómo o qué sucedió. Por alguna razón pensé que tenía 60 años, tenía 20 años. Estaba paranoico y asustado, pero no sabía por qué estaba ahí. Usé pistas de contexto para averiguar que estaba en el hospital. Fue espantoso. Después de unos 5 minutos decidí volver a dormir. 2 meses de sueño no fue suficiente. Estuve en coma inducido médicamente durante aproximadamente una semana. El coma en sí no es mucho de qué hablar, solo hay un vacío en su memoria, incluso desde antes de que sucediera, ni siquiera recuerdo el accidente que me llevó ahí en primer lugar. Sin embargo, despertar de ella es una historia muy diferente. Desde que me dosificaron completamente los analgésicos y sedantes y todo eso.
Estaba básicamente drogado y como el trauma que sufrí fue muy grave, mi cerebro construyó pesadillas vívidas y muy estresantes que recuerdo hasta el día de hoy. Fue como el sueño superficial justo antes de que te despiertes, cuando estás medio consciente de lo que te rodea, pero también estás medio soñando. Lo primero me hizo darme cuenta de que estoy en el hospital y que sucedió algo malo, aunque no pude averiguar qué. Lo último combinado con los medicamentos mencionados hizo que la experiencia fuera completamente aterradora. Pero sí, en algún momento me di cuenta de que necesitaba despertar, pero no sabía cómo. Además, había varias líneas de tiempo sucediendo simultáneamente en mi cabeza, por más loco que pueda parecer, y no pude determinar cuál es la correcta para despertarme. Ninguno de ellos era el correcto, aunque los fragmentos de la realidad estaban presentes en cada uno de ellos, y yo no tenía un control consciente ni de ningún otro tipo para elegir entre ellos. No es como si eligiera mi realidad, es más como que los delirantes retrocedieron eventualmente. El correcto para despertar, wow. 10 días de los que no recuerdo nada. No estoy seguro de si es una bendición o una maldición. Atropellado por un conductor ebrio. Mi esposa y yo vivimos, nuestra hija no. Para mí, esas cosas en la televisión donde el paciente se despierta y todo vuelve a la normalidad es una mierda. Cuando me desperté, estaba conversando con otro paciente. La Fuerza Aérea tenía bahías para enfermos, no habitaciones individuales. Solo puedo compararlo con una computadora. Me habían colgado en una actualización y luego, parpadeo, nueva pantalla. Me había despertado varios días antes, pero nada se quedó conmigo. Mi esposa dice que estaba paranoico porque estaban poniendo ácido en mi intravenosa porque estaba tropezando. Fui hostil y agresivo. Leí los registros médicos, me mantuvieron inmovilizado durante un par de días después de que golpeé a una enfermera. Empecé a actuar con normalidad, así que me trasladaron del UCI a la enfermería. La bendición es olvidar 10 días de un dolor bastante intenso. Estaba roto en muchos lugares y magullado en todos los demás. Ni siquiera sabía que se podrían lastimar a algunos de ellos. Eso me asustó. La maldición fue que no estaba allí cuando mi esposa más me necesitaba. Existe ese tinte de culpa por haber enfrentado ese dolor sola durante 10 días. Lo sé, no se puede evitar. No es mi culpa, pero vívelo y dime cómo se siente. Yo no, pero mi padre ha descrito su coma después de su accidente automovilístico. Se detuvo un poco demasiado adelantado en una señal de alto, y un tipo que iba a exceso de velocidad y en su teléfono se desvió de la carretera. Así que estuvo en coma durante unos 2 meses. Por mi parte, no fue como en las películas. No solo se despertó milagrosamente. Fueron 2 meses de mejoras constantes. Un ojo se abrió, luego, unos días después, su otro ojo estaba medio abierto, luego podía mover un dedo del pie, luego podía mover los dedos, etc. Por su parte, dijo que podía escuchar fragmentos de lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero era como un sueño del que no podía despertar. Cuando mis 2 hermanos menores y yo íbamos a hablar con él, su frecuencia cardíaca bajaba. Cuando había un partido de fútbol y sus amigos vinieron a sentarse con él y verlo, las enfermeras les obligaron a apagar la televisión una vez que su equipo comenzó a perder porque su frecuencia cardíaca se disparó. Había un niño llamado Martin Pistorius que cayó en coma durante 12 años, pero su mente se despertó 2 años después. Sin embargo, no podía hablar ni moverse, y todos creían que, en el mejor de los casos, era un vegetal. Este no era el caso, su mente estaba completamente ahí. Durante más de una década fue maltratado en unas instalaciones en las que le ponían a Banley en bucle todos los días durante años sin que él pudiera apartar la mirada, una verdadera tortura mental. Además de eso, también fue abusado física y sexualmente. En un momento dado, no podía dejar de vomitar, por lo que una de las enfermeras lo alimentó con su propio vómito. Sus padres desconocían todo esto e intentaron adaptarse lo mejor que pudieron. En algunos de los momentos más bajos, recuerda a su madre diciéndole que deseaba que él simplemente muriera, pero todo lo que podía sentir era compasión por cómo se sentía. Al final, alguien que se preocupó lo suficiente se dio cuenta de que era lo suficientemente receptivo y le consiguió la ayuda que necesitaba y ahora tiene esposa e hijos, habla como Stephen Hawking y es programador de computadoras. Realmente muestra cómo aún puede emerger de los lugares más profundos y oscuros de la vida. Si alguien se pregunta, le pasó a él debido a una meningitis criptocófica. El hongo cubría su cerebro y médula espinal. La enfermedad proviene del suelo con la inhalación de excrementos de aves infectadas. Un día, él era solo un inocente niño de 12 años que jugaba afuera, solo para que su vida cambiara simplemente por respirar un poco de tierra levantada. Me alegro de que saliera en la cima al final. Es muy interesante leer la experiencia de todos. Soy enfermera de UCI y trabajo con pacientes en coma todo el tiempo. Hablo con ellos, les hago saber por qué los toco,
ya sea para darles medicación, hacer análisis de laboratorio, bañarlos, limpiarlos después de un episodio de incontinencia. También los reorientaré para que se sientan más cómodos dependiendo de la situación. También les diré cuando sus seres queridos llamen para ver cómo están. Me sentiría muy mal al saber que alguien de quien cuidé tuvo recuerdos de sentirse volado durante un coma. Estaba en coma porque me caí 15 metros y me rompí casi todos los huesos de la espalda y fue horrible. Cuando desperté pensé que las enfermeras me estaban torturando y que necesitaba escapar. Empecé a tener muchas alucinaciones y ni siquiera podía entender que estaba en el hospital. El mayor problema fueron mis sueños. Pensé que era un viajero en el tiempo o una especie de dios. Pensé que me había disparado la policía y otra mierda. Todavía tengo flashbacks hasta el día de hoy, no es divertido. Pero estoy recibiendo terapia para lidiar con eso. Y podría ver pornografía en mis sueños, así que sí. Fue confuso y horrible al mismo tiempo. 0 de 10, no lo volvería a hacer. Un niño con el que fui a la escuela secundaria pasó 5 meses en un coma inducido médicamente esperando un nuevo corazón. Dijo que en tiempo de sueño equivalía a varios años durante los cuales podía volar y era más fuerte, pero también tenía que luchar contra payasos con motosierras. Sabía que estaba en coma, pero en realidad no podía hacer nada al respecto, obviamente. Curiosamente, hubo un punto en este sueño en el que se le asignó la tarea de hacer algo que era literalmente imposible y de alguna manera pudo hacerlo. En el mundo real, creo que los profesionales médicos en un momento dijeron que era literalmente imposible que se recuperara. No estoy seguro de qué complicaciones de salud estaban sucediendo durante este tiempo, o si esto fue antes o después del trasplante. Fui al hospital con insuficiencia renal y una lectura de pulso de 32. Recuerdo que la enfermera dijo que mi orina parecía cerveza de raíz y cuando me apuñaló en el brazo para ponerme una vía intravenosa, todo lo que dijo fue "wow". Mi brazo se calentó mucho y mi padre movió mi cabeza para que no viera cuánta sangre salía. Lo siguiente que sé es que estoy en una cama de hospital, atravesando el desierto a más de 100 kilómetros. Nada más que yo y una cama de hospital. Sin motor, nada. Simplemente navegando por el desierto. Veía todo tipo de cosas raras, más específicamente era Ronald McDonald. Lo vi todo el tiempo. Entonces mi cama de hospital se detenía de golpe y yo estaba en la sala de estar de alguien que conocía. La abuela, buenos amigos, ex-entrenadores. Básicamente cualquier sala en la que hubiera pasado tiempo con alguien que me importaba. Lo extraño era que las salas de estar siempre tenían 3 paredes. Faltaba una pared y más allá de esa pared había un desierto estéril. Hablábamos un rato sobre Dios sabe qué, y luego volví a entrar en el desierto navegando a 100 kilómetros de nuevo. Sucedió una y otra vez. A veces reaparecían las mismas salas de estar, pero casi todas eran únicas. Cuando salí del coma, todos comentaban lo bien que se veía mi cabello. No podía entender por qué seguían diciendo eso, así que finalmente le pregunté a mi mamá cuánto tiempo había estado durmiendo. Ella dijo 13 días. Y tenía tarjetas y flores de todas estas personas cuyas salas de estar había estado visitando en mi coma. Fue surrealista y definitivamente no puedo explicarlo. Especialmente porque la mayoría de las tarjetas provenían de personas a las que no se les permitió visitarme en cuidados intensivos y me enviaban buenos deseos por escrito. No es mi historia, pero en una publicación anterior que hacía esta pregunta, había un tipo que hablaba de tener una segunda vida completa mientras estaba en coma. Habló de los vívidos recuerdos de su familia y amigos. Conoció a una mujer y tuvieron hijos juntos. Luego un día estaba sentado en su salón y comenzó a mirar fijamente esta lámpara. Había algo extraño en eso, pero no podía decir qué. Lo miró fijamente. Y siguió mirando durante toda la noche. Entonces se dio cuenta de que la lámpara no era real. De repente, comenzó a recordar su vida real y despertó del coma. Dijo que hasta el día de hoy todavía lamenta la pérdida de su familia del coma. Creo que dijo que a veces ve a sus hijos del coma en sus sueños. Fue realmente interesante y deprimente. Bueno, esa fue la última historia, pero encontré la historia de la que hablaba, dura 3 minutos en caso de que quieran escucharla. Aparentemente es muy conocida, por lo que si ya la escucharon les agradezco por ver el vídeo. En mi último semestre en cierta universidad, un jugador de fútbol me asaltó por caminar donde estaba tratando de conducir. Tenga en cuenta que pesaba 150 kilos y yo pesaba 54 kilos, mientras estaba inconsciente en el suelo. Viví una vida diferente. Conocí a una jovencita maravillosa. Ella hizo que mi corazón saltara y mi cara enrojeciera. La perseguí durante meses y despaché a algunos novios idiotas antes de finalmente conquistarla. Después de 2 años nos casamos y casi de inmediato me dio a luz una hija. Tenía un gran trabajo y mi esposa no tenía que trabajar fuera de casa. Cuando mi hija tenía 2 años ella, mi esposa, me dio un hijo. Mi hijo era la alegría de mi vida. Entraba a su habitación todas las mañanas antes de irme al trabajo y lo adoraba a él y a mi hija. Un día,
Mientras estaba sentado en el sofá, noté que la perspectiva de la lámpara era extraña, como invertida. Todavía estaba en 3D pero simplemente mal. Era una base de lámpara cuadrada, roja con ribete dorado en 4 patas y una pantalla cuadrada blanca. Estaba paralizado, no podía apartar la mirada de eso. Me quedé despierto toda la noche mirándolo. A la mañana siguiente no fui a trabajar, algo no estaba bien con esa lámpara. Dejé de comer, dejé el sofá solo para usar el baño al principio, pronto lo dejé también porque no estaba comiendo ni bebiendo. Me quedé mirando la maldita lámpara durante 3 días antes de que mi esposa se preocupara mucho, hizo que alguien viniera y tratara de hablar conmigo. Para entonces mi conocimiento se estaba rompiendo y mi esposa estaba enloqueciendo. Llevó a los niños a la casa de su madre justo antes de que yo tuviera mi epifanía. La lámpara no es real. La casa no es real, mi esposa, mis hijos. Nada de eso es real. Los últimos 10 años de mi vida no son jodidamente reales. La lámpara empezó a ensancharse y profundizarse. Seguía siendo de dimensiones invertidas. Ocupaba toda mi perspectiva y todo lo que podía ver era rojo. Escuché voces, gritos, todo tipo de ruidos raros y me di cuenta del dolor. Una puta mierda de dolor. Las primeras palabras que dije fueron "me faltan dientes" y abrí los ojos. Estaba acostado de espaldas en la acera rodeado de gente que no conocía, muchos se estaban volviendo locos, estaba completamente confundido. En algún momento un policía me recogió, me arrastró, acompañó a través de la acera y el césped y me tiró boca abajo en la parte trasera de un coche de policía. Todavía estaba confundido. El policía me llevó al hospital, parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia, y me hicieron tomografías computarizadas y esas cosas. Pasé por unos 3 años de depresión horrible, estaba de duelo por la pérdida de mi esposa e hijos y lidiando con el conocimiento de que nunca existieron. Tenía miedo de volverme loco porque lloraba hasta quedarme dormido esperando verla. En mis sueños. Nunca lo he hecho, pero a veces veo a mi hijo, generalmente solo un atisbo de mi visión periférica. Tiene 5 años perpetuas y nunca puedo escuchar lo que dice. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.